Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a Uganda. Uganda también hace parte de los países del este africano y comparte frontera con Ruanda, Kenia y Tanzania, de los que ya te hablé en mis episodios anteriores. Pero también tiene frontera con la República Democrática del Congo y con Sudán del Sur. La capital de Uganda es Kampala, y este país consiguió su independencia el 9 de octubre de 1962. En este episodio te daré un contexto sobre Uganda, para que conozcas todo lo que debes saber antes de visitar, y comenzaré con los datos macro de este país. Uganda tiene una población de 46 millones de personas. El país tiene un PIB de 40.000 millones de dólares, lo que lleva a un PIB per cápita de 883 dólares, similar al de Ruanda. Esto significa que en promedio cada persona produce o tiene 883 dólares al año, que es una cifra extremadamente baja cuando se compara con el resto del mundo, pero solo está un poco debajo del promedio de la región. La moneda local es el chelín de Uganda, o como se llama en inglés, un shilling, y aproximadamente $1 equivale a 3.750 chelines. Similar a sus países vecinos, Uganda tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el suajili. Las cifras del salario mínimo en Uganda son muy extrañas, porque este país fijó el salario desde el 2017 y ha estado vigente hasta que yo me fui en 2022. Ahora no sé si haya cambiado porque no encontré mucha información en internet al respecto, pero el caso, la cifra que tenía era de 130.000 shillings al mes, lo que daba una cifra bajísima de $35 al mes, o sea, unos 426 dólares anuales. Esta cifra es bastante impresionante y explica el bajísimo PIB per cápita y también el alto nivel de pobreza de este país, que está alrededor del 41%. Casi la mitad del país tiene 15 años o menos, que es una cifra también muy impresionante, demostrando que este es un país muy joven y con mucho potencial de crecimiento. La economía de Uganda es abrumadoramente agraria y está basada en commodities similar a Tanzania, Kenia y Ruanda. Actualmente, el 80% de los trabajos en Uganda son en la agricultura, y su clima perfecto es el entorno ideal para la producción ganadera y agrícola. Uganda está atravesando por la línea del Ecuador, lo que significa que no tiene estaciones y tiene 12 horas de sol todos los días del año. Para reparar el daño causado a la economía por los gobiernos de Idi Amin y Milton Obote, se ha fomentado a través de los años la inversión extranjera en la agricultura, principalmente de países occidentales y de los antiguos residentes asiáticos. Por eso, la economía ha mejorado rápidamente durante la década de 1990 y principios de los 2000, donde Uganda fue aclamada por su estabilidad económica y sus altas tasas de crecimiento. Este es uno de los pocos países africanos que fue elogiado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y por eso lograron bajar algunas de sus tasas de interés que los han llevado a un mejor rendimiento económico. Pero ahora debemos hablar de en qué se basa la economía, que es lo preocupante, pues es mayoritariamente agraria todavía. Los granjeros trabajan en promedio en menos de 1 hectárea, o sea 3 acres, y aportan más de la mitad de la producción agrícola. Ellos se concentran sobre todo en el sur, donde llueve un poco más y el suelo es más fértil. Dos de los cultivos comerciales más importantes en Uganda para la exportación son el café y el algodón. También está el té y los productos hortícolas, como son las flores frescas y cortadas, para la exportación, pero no representan una gran cantidad.
Y finalmente hay otros cultivos que son muy importantes, pero no se usan para la exportación, sino principalmente para la alimentación, y son el maíz, la yuca, las batatas, o sea, las papas dulces, los plátanos, el maní y todas las coles. En Uganda existe, similar a todos los países del este africano, un tipo de comida que se llama ugali, y el ugali está hecho solamente con maíz y agua mezclado. Esta comida es usada por la mayoría de las personas que viven en estos países, pues es muy nutritiva y muy barata, y por eso uno de los alimentos más importantes para este país es el maíz. Algo que me impresionó mucho cuando visité Uganda es que en su mayoría las mujeres son las que trabajan en la tierra, y este es un trabajo extremadamente pesado físicamente y además laboralmente, pues trabajan alrededor de 12 horas diarias, que son las horas con luz del sol. Los hombres son los únicos que usan ciertas herramientas, como los machetes cuando están despejando la tierra. Pero sembrar, recoger y cuidar los cultivos es el trabajo de las mujeres, y el hombre es normalmente el dueño de la tierra. Es casi que lo opuesto de la Inglaterra de Jane Austen en 1800, donde las mujeres ofrecían su tierra y buscaban casarse con un hombre que las mantuviera. Acá es un poco al revés. Los hombres son los que ponen la tierra, pero se casan con una mujer que trabaje esa tierra. Después del café y el algodón, el tercer elemento más importante en la economía de Uganda es el turismo, gracias a la enorme cantidad de naturaleza que este país puede ofrecer. Uno de los mayores atractivos turísticos es visitar gorilas en este país, y fue mi principal motivo de viaje. Pero también vas a ver que hay muchas otras atracciones de las que hablaré más adelante en otros capítulos. Ahora, con respecto a la política del país, Uganda ha tenido una historia política muy turbulenta desde su independencia. El país ha tenido varios presidentes, siendo Yoweri Museveni el actual presidente, que está en el cargo desde 1996, después de haber sido presidente de facto desde el 86. Su largo periodo en el poder ha sido objeto de controversia y debate político, porque ya va a llegar a casi los 40 años en cabeza del país y sigue controlándolo. Las elecciones en Uganda a menudo han sido polémicas y han generado varias tensiones políticas y sociales en el país. Sin embargo, todo esto es mucho mejor de lo que una vez fue. Tal vez has escuchado de un dictador que llevó el país a una época extremadamente oscura, y se llama Idi Amin. Pocos nombres evocan el terror y la brutalidad como este nombre cuando lo pronuncias en Uganda, porque su gobierno es recordado como uno de los peores en todo el este africano y podría ser uno de los peores en todo el mundo. Para entender el reinado de Idi Amin es crucial comprender el contexto histórico de Uganda, entonces pasaré a contarte una muy resumida versión de la historia de este país. Y si ya has venido escuchando mis episodios sobre el este africano, todos comienzan igual. Es una historia muy antigua que se remonta muchísimos años atrás con el inicio de la humanidad. Después llega algo de la influencia árabe y asiática por las rutas que existían de comercio, y después llegan los europeos en el siglo XX. Uganda obtuvo su independencia de Inglaterra en 1962 bajo el liderazgo de Milton Obote. Sin embargo, la política ugandesa tenía muchos conflictos y tensiones étnicas para ese entonces. Uganda está habitada por una enorme variedad de grupos étnicos, pero normalmente se agrupan todos estos en dos grupos conocidos como el norte nilótico y el sur bantú, y los bantúes constituían la mayor parte de la población de Uganda. De ellos, hay un grupo étnico que se llama Ganda, y este sigue siendo el grupo étnico más numeroso, que tiene aproximadamente una sexta parte del total de la población. Otros bantúes son los Soga, los Gisu, Niole, Samia o Kiga. Y hasta mediados de la década de 1990 también vivía en Uganda una población considerable de hablantes de ruandés, que habían huido de Ruanda a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Acá empiezas a ver que todas las historias son similares y empiezas a ver también las mezclas de la historia entre Ruanda, Uganda, Kenia y Tanzania y cómo todos estos países están entremezclados entre sí. Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't.
I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. This episode is brought to you by Atlassian. Atlassian makes the team collaboration software that powers enterprise businesses around the world, including over 80% of the Fortune 500. With Atlassian's AI-powered software like Jira, Confluence, and Loom, you'll have more time to do the work that matters. In fact, Atlassian customers experience a 25% reduction in project duration per year. Unleash the potential of your team at Atlassian.com. Atlassian. Idi Amin llegó al poder en 1971 a través de un golpe militar. En su primer momento, él prometió restaurar la estabilidad y la prosperidad de Uganda. Sin embargo, su régimen se caracterizó por la brutalidad y la represión. Amin ordenó la expulsión de la comunidad asiática en 1972, lo que creó efectos devastadores en la economía del país. Además, él empezó a nacionalizar empresas y recursos, y todo esto mientras él tenía altos niveles de corrupción. Entonces el país empezó a entrar en una trágica decadencia económica de la que aún se está recuperando. Pero lo peor no fue el deterioro económico ni las nacionalizaciones, sino su régimen marcado por la opresión extrema, la violencia, los castigos y las violaciones de derechos humanos. En ese entonces hubo muchas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, y la población entera vivía con miedo constante. Más allá de esto, empezaron a surgir informes de canibalismo, donde se alega que los miembros del régimen de Amin participaban en actos inhumanos de canibalismo. Así de loco estaba. Las acciones de Idi Amin llevaron a tensiones en la comunidad internacional. Toda su retórica y sus acciones brutales empezaron a asustar a otros países, y Amin incluso se declaró a sí mismo como el conquistador de la mancomunidad británica, lo que tensó aún más las relaciones internacionales. Su política llegó al fin cuando en 1979 Tanzania invadió a Uganda en apoyo a los opositores de Amin. Después de una feroz lucha, Amin se vio obligado a huir al exilio en Arabia Saudita. Su gobierno llegó al fin, pero dejó detrás una nación destrozada y traumatizada. Y este oscuro capítulo de la historia de Uganda es un recordatorio de las terribles consecuencias de un liderazgo autocrático y brutal. Aunque Uganda no está en el lugar donde debería estar política o económicamente, definitivamente está mejor de cómo estuvo. El gobierno actual aún tiene acciones un poco locas, como poner una cadena perpetua por actos homosexuales. Pero también debes considerar que es un país muy seguro de visitar y además vale muchísimo la pena por todo lo que tiene para ofrecer. Sin embargo, no deberías pensar que este país va a ser barato solo por su situación económica actual. Similar a Tanzania, Kenia y Ruanda, este país va a ser mucho más caro de lo que esperas. Y te dejo el link de mi blog donde te pongo los precios estimados para viajar a Uganda. Ahora pasemos a hablar sobre el aspecto social del país. Uganda es el país con mayor cantidad de grupos étnicos cuando lo comparamos con sus vecinos del este africano. Actualmente tiene más de 50 y cada uno tiene sus tradiciones y costumbres. La música y la comida también son algo que deberíamos resaltar en el país, porque a mí me encantó cuando la visité. Y además Uganda, al ser menos turístico que Tanzania o Kenia, creo que conserva una mayor autenticidad en estas tradiciones culturales. Con mi guía, nosotros recorrimos casi todo Uganda en carro y pasamos por unas zonas donde incluso la gente me señalaba y me gritaban Musungu, que significa blanco en suajili, o también se asombraban de verme. Y cuando yo le preguntaba, él se reía y me decía que todos esos no estaban acostumbrados a ver blancos nunca. Y por eso, en especial los niños, se emocionaban mucho. Y a veces incluso me tocaban el pelo o la cara porque yo era demasiado exótica en esas zonas. Esto no pasa en Tanzania o Kenia, donde sí ves más turistas, o en países donde hay una mayor diversidad étnica. Pero en Uganda, en especial en las zonas rurales, esto pasaba.
Ahora, debes estar pensando en todos los lugares que yo visité en este país y cuánto tiempo deberías visitarlo. Cuando yo fui, solamente fui por 5 días, pero la verdad habría deseado quedarme un poco más, tal vez una semana entera para poder disfrutarlo más y no estar corriendo todos los días de un lugar a otro. Estuve todo un día haciendo trekking de gorilas, otro día hice trekking de chimpancés, otro día estuve en un safari y otro en un lago muy grande viendo animales marítimos y pájaros. El resto del tiempo me lo pasé manejando, porque las distancias eran muy largas. Pero por eso me habría gustado parar un poco más y visitar, por ejemplo, algún lago o una de las ciudades grandes para poder explorar cómo es la vida en Uganda. En mis próximos capítulos hablaré con más detalle sobre la distribución de mis días y todos los consejos, pero creo que tú podrías calcular unos 6 o 7 días para visitar este país. Con respecto al clima, el clima de Uganda es perfecto. Parece Colombia por lo que está atravesando la línea del Ecuador. Entonces no tiene estaciones y no tiene climas extremadamente fríos o extremadamente calientes. Cuando yo fui, lo que sí hice fue llevarme un tipo de ropa específica por las actividades que yo iba a hacer. Trekking de gorilas y trekking de chimpancés requieren que tú estés caminando en la selva buscando a estos animales en su hábitat natural. Entonces, por eso se recomienda llevar camisas manga larga que sean dry fit, pantalones largos, impermeables y todo idealmente de colores verdes o caqui. No negro porque atraes a todos los bichos, pero no colorido porque puedes asustar a los gorilas o a los chimpancés o también llamar la atención de otros animales. Entonces debería ser un tipo de ropa neutral. También es importante que sea manga larga y pantalón largo, principalmente para protegerte de los insectos que hay cuando estás caminando y de la malaria. Aparte de esto, deberías llevar una chaqueta impermeable para las madrugadas o las noches que se pueden poner un poco más frías, pero de resto el clima siempre estuvo perfecto. Para viajar necesitarás la vacuna de la fiebre amarilla y el tratamiento para la malaria, que yo también hice. Aparte de eso, yo necesitaba una visa. Y la visa que usé es la que he mencionado en mis otros capítulos, que se llama la visa del este africano, y esta cubre Ruanda, Kenia y Uganda con solo una visa. Lo que pasa es que debes emitirla para el primer país que visitas. Por ejemplo, si Uganda va a ser tu primer país, emitirla a través del gobierno de Uganda, o donde sea que entres a esta alianza, porque si no puedes tener problemas en la frontera, que fue lo que me pasó a mí. Yo la emití en el gobierno de Kenia, pero mi vuelo, el primer vuelo, llegó a Ruanda y casi no me dejan entrar a Ruanda porque mi visa, aunque fuera para los 3 países, estaba desde el gobierno de Kenia. En mis próximos capítulos te voy a llevar a un recorrido por Uganda y comenzaré llevándote por una de las experiencias más emocionantes que he hecho, y es hacer un trekking para ver gorilas. Espero que después de escuchar este episodio conozcas un poco más sobre la cultura, historia y destinos de este país. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para ver gorilas. Buen viaje.